Cuarto Seminario de Formación sobre Televisión, TV abierta en pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento. Bienvenidos a la tercera y penúltima jornada del Cuarto Seminario TV abierta en pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento, organizado por Vale TV, con el apoyo de la Unión Europea y la participación del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, el ININCO, siempre en el marco del proyecto educativo Vale Ser Escuela, durante 4 viernes consecutivos hasta el viernes 10 de diciembre, es decir, el viernes que viene. Tendremos esta serie y hemos tenido esta serie de encuentros transmitidos en vivo por medio de la señal abierta de Vale TV y las plataformas digitales de Vale TV a través de Instagram, en Instagram Live y en YouTube a través de nuestros canales. Así que desde ya les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas en Instagram, @Vale TV Canal 5, nuestro canal de YouTube, Vale TV Canal 5, inclusive también en Twitter, desde donde también les vamos a recibir sus preguntas y comentarios para nuestros participantes. Así estamos en vivo, tengo por aquí la hora con la aplicación de Vale TV, por cierto. Son las 9:12. Y bien, hoy tendremos las ponencias de Monseñor Bior Castillo, obispo de La Guaira, de la profesora Griselda Colina y la profesora Luisa Torrealba del ININCO. También nos acompañan en el estudio la profesora Morela Alvarado, directora del ININCO. Nos acompaña la profesora Andrea Jiménez Guerra del ININCO también, siempre muy ocupada. El padre Ronald Hugueto, el rector del seminario de La Guaira. Bueno, bienvenidos todos. Bien, a continuación, palabras de bienvenida de nuestra directora y fundadora de Vale TV, por supuesto, la historiadora María Eugenia Mosquera. Adelante. Gracias, Miguel. Gracias por compartir con nosotros esta tercera jornada. Bienvenidos. Ha sido para nosotros un reto por demás interesante pensar y repensar la televisión, pero sobre todo intentar hacerla. Estar en vivo y directo por televisión abierta, por Instagram, por YouTube, es decir, hacer una televisión que esté interconectada. Porque nunca como ahora habíamos sentido tanta fragilidad los seres humanos, habíamos sido tan dependientes, pero habíamos estado tan interconectados globalmente, tanto por las migraciones como por la tecnología. Eso supone un reto cada vez mayor, eso supone que en todas las áreas debemos pensarnos y repensarnos, porque transitamos un mundo en pandemia y por un largo rato pareciera que vamos hacia la recuperación, pero tenemos que seguir transitando este tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, es para nosotros un reto, una obligación y un deber que ese contenido que hemos intentado transmitirle responsablemente, un contenido dedicado a todas las áreas del conocimiento, porque eso es Vale, un canal dedicado al conocimiento, también esté disponible en las demás plataformas para que cada persona, cada niño, cada adolescente, cada adulto pueda ver Vale TV desde la comodidad de su hogar o desde el lugar donde se encuentre, como en este momento. Y bueno, y parte de esa innovación y parte de los retos que supone la nueva televisión es estar ahora en vivo por todas las plataformas y es haber entrado un poco tarde, porque la tecnología siempre tiene algunos inconvenientes, algunos retos que los seres humanos estamos en capacidad de resolver, porque no podemos olvidar, la tecnología se compra. El conocimiento, el contenido, la responsabilidad de lo que transmitimos depende de nosotros, los seres humanos. Pero estoy segura que de esto y de mucho más nos va a conversar Monseñor Bior Castillo, el obispo de La Guaira. Antes de él tenemos un video resumen de la jornada anterior. Gracias por su tiempo y por compartir y conectarse con nosotros. Cuarto Seminario de Formación sobre Televisión, TV abierta en pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento. El comprender que la educación en medios, como también se le llama, o la alfabetización digital, guarda relación con el generar miradas críticas. Y cuando hablamos de miradas críticas,
los docentes, las familias se sienten identificados inmediatamente porque es un anhelo, es un deseo llegar hasta allí. Por ejemplo, entre nuestros hijos, nuestros estudiantes, la juventud, los niños. Sin embargo, esto requiere un esfuerzo. Para mí, la educación en medios es la gran excusa para educar. Es decir, el medio de comunicación encierra una cantidad de significados, de miradas de mundo, de cultura que no se puede dejar pasar. La familia tiene una gran corresponsabilidad en este tema y la escuela también. Nuestros muchachos, también decía Joan Ferrer, tienen una vida en la escuela y una vida fuera de la escuela. Es importante decir que la pandemia es definitivamente un punto de corte en la historia. Si no tenemos ese elemento allí claro, tú dices, bueno, fue lo mismo que ocurrió entre una edad y otra, entre una era y otra, pero de manera muy acelerada. Esa es la gran diferencia. Lo que antes tardó 100 años, 20 años, no, aquí fue en 2 años, corra. O sea, aquí es corra porque tenemos que correr definitivamente. Entonces, eso por supuesto trajo avances vertiginosos en lo científico, en lo tecnológico, en lo personal, en lo humano, en lo familiar que nos comentaba la profesora. O sea, se nos trastocaron muchísimos elementos. Ver la pandemia como la oportunidad de hacer las cosas mejor a como las veníamos haciendo. Eso es maravilloso. Es decir, es una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas, porque no las estábamos haciendo del todo. Yo creo que la pandemia nos trajo retos a todos, definitivamente a todos. Podemos pensar en la humanidad. O sea, esta pandemia le trajo retos y tareas a la humanidad como totalidad, como especie, como la gran aldea. ¿Okay? Pero también le trae retos a los gobiernos locales, ¿okay? Y también a la sociedad organizada como individuos o como grupo de individuos. Aprovechar esta oportunidad para ser mejores. Ese yo creo que es el gran regalo que le podemos sacar a la pandemia si nos ponemos en esa onda. ¿Qué es el Complex TV? Bueno, es una televisión cuyo lenguaje, cuyo discurso se hace cada vez más complicado para el espectador. Pero paradójicamente, ese espectador de las nuevas generaciones es un espectador que quiere cosas complejas, que se aburre con una televisión clásica, con una narración tradicional. Los jóvenes de hoy no ven telenovelas. ¿Por qué? Porque las telenovelas son reiterativas. La información que se da tiene que decirse hasta 3 y 4 veces. Porque bueno, era para una generación que no es que no le gustara pensar, pero era simplemente un entretenimiento y entonces bueno, el discurso era sencillo. Pero los jóvenes o las nuevas generaciones realmente buscan pensar y lo hacen para entretenerse. Entonces, las series de hoy en día, que son las que establecen el nuevo lenguaje cinematográfico y audiovisual, esos jóvenes quieren programas que los reten, quieren contenidos audiovisuales que los reten, que les digan, tienes que pensar un poquito más porque se involucran. Teníamos planificado, pues por supuesto, en el orden. El primero vamos a presentar, él es licenciado en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, maestría en Filosofía en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, profesor de Filosofía y Teología en el Instituto Universitario Salesiano Padre Ojeda, en el Centro de Estudios para las Religiosas, en el Instituto de Teología para Religiosos, en la Universidad Católica Andrés Bello. La biografía es muy extensa, también es autor de numerosos libros y artículos publicados en las revistas filosóficas y teológicas. Recibimos al obispo de la diócesis de La Guaira, Monseñor Bior Castillo. Bienvenido, Monseñor. Las cámaras y los micrófonos de Vale TV son suyos para que conversemos. Bueno, muchas gracias por esta invitación para estar en este cuarto seminario organizado por Vale TV. Y quiero iniciar felicitando ante todo a la directora y fundadora de este canal, que ya llega a los 23 años, la licenciada María Eugenia Mosquera, y a todo su equipo. En muchas culturas se llega a la mayoría de edad a los 18 años, la mayoría civil, en otras, para otras cosas, a los 21, y en todas a los 23.
De manera que cumplir 23 años significa que ya este canal está en la total mayoría de edad, lo que significa que tiene una gran experiencia que ha acumulado a lo largo de estos años y que realmente hay que felicitarlos porque sabemos lo que cuesta tener un canal de televisión y más en los actuales momentos, sea mundiales, por el cambio, la migración de las tecnologías, sea también por la situación país que todos conocemos. Llegar a los 23 años ha sido mucho esfuerzo que queda desde estas paredes, desde el corazón de tantas personas que han puesto todo su esfuerzo para que seguir llevando mensajes de valores a toda nuestra población venezolana. Felicitaciones pues al canal Vale TV y nuestros mejores deseos para que siga con estas nuevas propuestas que han tenido al servicio de todo nuestro pueblo, de que sea realmente un canal de comunicación. Y de esto se trata lo que queremos conversar hoy. Ya tenemos 20 meses que se ha declarado la pandemia, la cuarentena en nuestro país, con distintos momentos. Una pandemia que nos ha hecho ver que más allá de todas las tecnologías, un pequeño virus, un diminuto virus, ha puesto de rodillas al mundo entero. Van vacunas, se inventan vacunas, son insuficientes, aparecen nuevas variantes. Un pequeño virus nos hace descubrir la fragilidad del ser humano. Pensamos que podemos fotografiar las estrellas más lejanas, que podemos dominar con toda la tecnología, y sin embargo un diminuto virus nos pone de rodillas y nos hace ver la fragilidad. Durante estos 20 meses hemos tenido muchísimas experiencias, pero creo que una de las experiencias más difíciles ha sido precisamente la del encierro. A nosotros que nos gusta estar en la calle, que nos gusta salir, que nos gusta comunicar, más a los venezolanos, ¿verdad? Yo vivo en La Guaira, pues, que nos gusta también la fiesta, nos gusta la playa, nos gusta la alegría. Saber que tenemos que estar y hemos tenido que estar encerrados, que los niños no han podido ir a las escuelas, que todo lo hemos tenido que hacer a través de este mundo tecnológico que permite, que da muchas posibilidades, pero también tiene los límites, obliga a que todos repensemos nuestro ser y nuestra acción en la sociedad. Y de una manera particular, pues, la televisión. En este seminario se está hablando de la televisión abierta, lo que implica nuevas posibilidades, implica nuevos canales tecnológicos, pero sobre todo implica una nueva forma de comunicación. Tal vez por mucho tiempo se pensó que la comunicación fuera unidireccional, por lo tanto la importancia de emitir mensajes y que pasivamente los recibiéramos en nuestra casa. Algo así como esa educación bancaria de la que hablaba Paulo Freire, que nosotros escuchábamos, recibíamos mensajes de la radio y de la televisión, pero cada vez más también en la televisión y con todo este mundo que ahora se vincula de redes sociales, a través del internet, de la radio, de la comunicación, la misma televisión, ahora se hace una conversación, como decía antes la licenciada María Eugenia. Y claro, todo esto tiene implicaciones tecnológicas, tiene implicaciones económicas, pero sobre todo tiene implicaciones éticas, y a eso me quiero referir en el día de hoy. La ética es ante todo un sistema de principios y de valores. Principios que valen, principios que son irrenunciables y que nos obligan a hacer el bien. Son principios que de alguna manera se basan en la responsabilidad que tenemos ante los demás. Y la palabra responsabilidad ya lo indica, es una respuesta. Yo soy responsable ante los demás. Es una presencia ante otras personas. Entonces, todas mis acciones están de alguna manera basadas según un código ético, pero ese código está centrado en el respeto que tengo que tener hacia los demás. Y el primer respeto, y yo creo que es bien importante tenerlo en estos debates de comunicación, es el servicio a la verdad. Todos los medios de comunicación, porque están al servicio del hombre, tienen que basarse en el principio de la verdad. Tienen que transmitir verdad, tienen que crear y transmitir una opinión que sea verdadera. Tanto es así que hemos jugado con la verdad, que inclusive hasta de una manera coloquial a veces se dice la verdad verdadera. Y caemos en eso que más allá de ser una tautología, más bien indica que a veces cuando decimos la verdad no la decimos completa. Y por eso dice, no, eso es una medio verdad. Entonces tenemos que decir que esta es verdad, o esto que voy a decir sí es verdad, decimos. Y esto yo lo vi. No, si realmente la verdad es verdadera, si no, no es verdad. Entonces, en un mundo en el cual, y precisamente en un mundo digital, donde de alguna manera nos jugamos entre la realidad y la apariencia, entre lo que es y lo que no es, pero que pretendemos que sea, se impone entonces una decisión ética de servir a la verdad. Todos los medios de comunicación tienen esa obligación que tenemos todas las personas de decir la verdad y servir la verdad.
Y sobre todo, pues, porque a través de los medios de comunicación y a través de una televisión tan importante como esta y de todos los otros medios, podemos nosotros transmitir esa verdad. ¿Qué significa? Significa de alguna manera ayudar a crear esa opinión pública que forme a las personas, que permita recibir también el sentir de las personas, y esto implica entonces la libertad que es necesario. Entonces estamos ante un segundo principio, responsabilidad para seguir a la verdad y al mismo tiempo la libertad que tiene que tener toda persona de decir lo que piensa en el respeto a las otras personas, pero de tener ese espacio que le permita actuar. Yo creo que eso es bien importante. En un mundo de tanta pluralidad, en un mundo donde cada vez nosotros decimos, le agradecemos a Dios que nos ha creado a cada uno distinto, no podemos nosotros pretender imponer una visión única, totalitaria, que impida el reconocimiento de la alteridad de la otra persona. Me explico, nosotros en este servicio que se hace a la verdad, pedimos y exigimos la necesaria libertad para poder decir la verdad. Yo no sé por qué a algunos les molesta tanto que se diga la verdad. ¿Por qué? Porque entonces se entiende que a lo mejor uno o es dueño de la verdad o uno quiere imponer su propia verdad sin entrar en ese conflicto de interpretaciones que nos ayude precisamente en la superposición de los horizontes de percepción de la realidad, de expresar qué verdad queremos nosotros decir y proponer. Entonces, responsabilidad para la verdad, libertad. Libertad que tiene que garantizar el Estado precisamente al poder expresar esa verdad. Libertad que tiene que garantizar los medios de comunicación para que cada uno exponga distintas posiciones y cada persona, cada individuo, en esa conciencia individual que tiene, pueda de alguna manera elegir qué tipo de pensamiento quiere tener. Yo creo que esto es bien importante. Un pensamiento, como es el mundo, que sea plural, un pensamiento que nos ayude a expresar esa libertad y que esa opinión pública que creamos y que formamos ayude a conocer mejor la realidad para transformarla y ponerla al servicio de los demás. Yo creo que esto es muy importante y es un reto importantísimo para una televisión abierta como se requiere en los tiempos de hoy. Monseñor, tengo una pregunta de hace rato, la verdad. Usted nos habla de la libertad, pero ¿hasta dónde debe llegar la libertad? Es decir, porque yo he oído hablar, por ejemplo, de la libertad la verdad, mejor dicho, la verdad. ¿Hasta dónde debe llegar la verdad? Porque he oído hablar de la verdad con misericordia. Es decir, que uno no puede llevar hasta los últimos extremos la información en relación, por ejemplo, a una noticia donde se empiezan a incluir detalles que ya son íntimos, que ya son inclusive hasta estigmáticos, donde no se beneficia la sociedad ni la comunidad de esa información, pero se está haciendo un daño a la persona. Entonces, ¿hasta dónde debe llegar esa verdad? Hoy una pregunta muy interesante y muy inteligente. No la hice yo. No, seguramente la has transmitido tú. ¿Hasta dónde debe llegar? Son dos cosas. Yo creo que estamos ante una tensión dialéctica. La verdad siempre tiene que ser verdadera, porque si no, hace el juego a la mentira. El decir medias verdades, el manipular la verdad por intereses económicos o por intereses ideológicos, por intereses políticos, siempre será un asesinato de la verdad. Yo creo que siempre hay que decir la verdad. Y en este punto yo quisiera traer a colación pues un recuerdo personal. Cuando mi mamá estaba enferma del cáncer y la llamamos precisamente a los médicos, decía, ¿le decimos la verdad o no se la decimos? Yo creo que eso es un drama humano. Le decimos a mi mamá y yo le pregunté, más o menos dígame, ¿cuántos días le queda por vivir? Y me respondió el médico, que era muy amigo mío, me dijo, no te lo debería decir como médico, pero te lo digo, 60 días, 2 meses. ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Nosotros optamos, también con el consejo del médico que nos ayudó, a decir la verdad. Vivir en la verdad nos ayuda pues a vivir en esa autenticidad. Ahora, decir la verdad significa que servimos esa verdad. Ahora, el otro polo, la verdad también tiene que ser dicha, primero, con justicia, y el límite precisamente ético está que mis derechos empiezan y terminan donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, esa verdad no es que la voy a falsear, pero la verdad que yo voy a decir ciertamente tiene que ser colocada en el ámbito de la justicia. De aquí también de la responsabilidad de un medio que no puede difundir noticias que sean falsas, que tiene que de alguna manera cada vez verificar. Y yo creo que aquí estamos ante un grave problema que tenemos en esta sociedad. Hoy en día, un Twitter, un mensaje de WhatsApp, crea una matriz de opinión falsa, a veces pasa algo, y lo voy a decir con algo también muy concreto, pues para ser muy sencillo. Hace unos meses tuvimos en agosto unas fuertes lluvias en el estado
en La Guaira, donde nosotros vivimos, y comenzaron a pasar fotos y fotografías y fotografías. Algunas fotografías que comenzaron a pasar por las redes sociales eran de otros años, eran de otros lugares. Que todos los ríos se salieron. A mí me llamaron de varias partes del mundo, de todas partes de Venezuela, porque estábamos anegados, porque era otra tragedia como la del 99. Y fue un solo río que se salió, de todos los ríos que tenemos. Entonces aquí tenemos también la responsabilidad no solo de quien emite, porque ahora en este caso todos somos emisores. Esto es lo que ha cambiado en la señal abierta y de esto están tratando ustedes y nosotros pues, en este seminario. Ahora no es que, como decíamos antes, es unidireccional la comunicación de alguien que emite. Todos los que recibimos un mensaje lo transmitimos. ¿Cuántas veces uno recibe un mensaje y antes de preguntarse, ¿será verdad? Se lo mando a todos mis contactos y al final entonces coloco pues un estado de pánico. Entonces yo creo que precisamente este tema que me han asignado hoy y que claro, no lo podemos agotar en este día, yo creo que esto requiere una profundización y un debate pues interdisciplinar sobre la ética en la comunicación digital. Esto requiere precisamente una formación de todas las personas, porque yo cuando simplemente retransmito esa información que recibí por cualquier canal, me estoy convirtiendo en un emisor y a veces entonces estoy diciendo o una media verdad o una falsedad que crea angustia, que puede herir a las personas, porque ciertamente la persona que ha hecho la pregunta pues ya lo sugiere. Es decir, el respeto a la persona implica que hay una esfera de intimidad que no puede ser ventilada en lo público. Y esto también yo creo que es otro punto. Hay uno de los libros de Humberto Eco que más me gusta, que se llama A Paso de Cangrejo. A paso de cangrejo, porque los cangrejos caminan hacia atrás. Y entonces dice, nuestra sociedad está caminando hacia atrás. Y él tiene un tema que más o menos dice lo siguiente. Antes, en un pueblo, si una persona se emborrachaba, siempre había un amigo, un compadre, una persona que lo llevaba a su casa. Porque dice, esa vergüenza que significaba no tenía que ser exhibida. Hoy en día nosotros vivimos una exhibición de las miserias que cada uno publica en muchos de estos shows, de reality shows, en muchos de estos programas que todo el mundo cuenta y dice. Muchas cosas a veces son inventadas, lo sabemos, que crean todo un drama y a veces, bueno, ¿cuánto le están pagando para decir esto? Entonces comienzan una cosa que uno le ve la cara a los artistas y dice, mira, esto como que son artistas, pero esto no es verdad, esto no es un show de realidad, esto es un show, esto es una novela, vamos a decir que es una telenovela, como esas telenovelas, y vamos a decir que es verdad, pero esto no es realidad. Yo creo que eso hace daño, porque la persona también tiene derecho a esa verdad. Muchas cosas las vimos en el corazón. Y como decía San Agustín, solo Dios es más íntimo que mi misma intimidad. Hay lugares que inclusive ni siquiera yo lo conozco, está en ese subconsciente, inconsciente. Y en mi encuentro con Dios, yo tengo derecho a esa privacidad. Entonces también el aspecto entre esta discusión entre lo público y lo privado. Es decir, hay muchas cosas íntimas que tienen que ser aquí. Entonces yo creo que también ese servicio a la verdad es un servicio, como decía, que nunca podemos negar ni falsear la verdad, pero al mismo tiempo tenemos que respetar a las comunidades porque en el fondo es una responsabilidad hacia la verdad y hacia el bien. Muy bien, tenemos otra pregunta. Por cierto, esta es desde Maiquetía. Catalina Amaya, creo que Catalina Amaya dice, ¿cómo ayudar a los ciudadanos en la búsqueda de la verdad en un contexto como el actual, en el que la desinformación atenta contra la verdad, donde además la desinformación puede ser malintencionada, no solamente accidental como el caso del río? Dice, oye, nada más se desbordó un río. Bueno, pero se desbordó un río, pues fue uno por lo menos. Pero a veces hablan de inundación y no se desborda nada. Bueno, un saludo ante todo pues a esta feligresa de Maiquetía, ¿verdad? Que nos encontramos siempre, y aprovecho para decirlo, en la parroquia San Sebastián de Maiquetía. Del año 1884 se realiza una peregrinación desde la Pastora, la iglesia de la Pastora, hasta la iglesia de San Sebastián. Son 137 años ininterrumpidos y el 11 de febrero pues los invitamos a que nos acompañen a caminar pues hacia Maiquetía. Allá estaremos. Pasando el camino de los españoles y bajando pues ese camino que por tantos siglos y por tantos años fue el único que unió Caracas y Maiquetía y el litoral central. ¿Cómo estar informado? Pues realmente es difícil estar informados de todos. Y yo creo que también aquí hay otro peligro que nosotros podemos tener. Hay tanta gente que está tan pegada a la radio, a la televisión, al Twitter, y a veces recibimos tanta información, pero a veces no es una información veraz y no tenemos el tiempo para hacer un análisis de la información y simplemente nos convertimos en una cadena de retransmisores de noticias, algunas falsas,
y de alguna manera no tenemos el tiempo pues de hacer un análisis sopesado de la situación. Y yo creo que qué importante es este seminario que estamos realizando hoy. Felicito de nuevo a la licenciada María Eugenia Mosquera por esta bellísima iniciativa y a todo su equipo y a todos ustedes que me acompañan. Me acompañan aquí 2 profesoras de la Universidad Central muy inteligentes, muy competentes, 4 profesores que están aquí, ¿verdad? Tengo 2 aquí al lado y otra por aquí, ¿verdad? Y qué bueno pues hacer este tipo de programas. Es decir, la comunicación no es simplemente para expresar un sentimiento, para comprar electores o para comprar o para suscitar a través de la propaganda compradores de productos que voy a vender en un interés crematístico, sino que una televisora como esta, que es pionera en el país y que tiene esa importancia, es ayudar a crear ese pensamiento abierto, ese pensamiento plural. Hoy, más que nunca, nosotros tenemos que aceptar la pluralidad y eso implica tolerancia y eso implica que tiene que haber la libertad para expresar distintos puntos de vista, porque lo peor que le podemos hacer a la sociedad es imponer una única forma de pensar. Imagínense que uno fuera, ¿verdad?, a la universidad y hubiese un solo profesor y dice, esto es solamente, y si no repiten lo que yo digo, entonces están raspados. Entonces, ¿de qué nos vamos a graduar? ¿De loros? ¿Del oro que repetimos lo que dice el profesor? No, yo creo que en la universidad precisamente y en la sociedad en general tenemos que formarnos en un pensamiento crítico de poder expresar opiniones distintas, porque inclusive en la misma dialéctica, ya lo decía Hegel, para poder llegar a una síntesis no solo necesito la tesis que se propone, sino que necesito la antítesis, que otra cosa no es que una opinión diferente, que yo tengo que contrastar. O Santo Tomás de Aquino, cuando escribe la Suma Teológica, comienza haciéndose una pregunta, y en la pregunta dice, sí o no. ¿Y qué significa sí o no? Argumentos a favor, argumentos en contra. Vamos a analizar y de este análisis inteligente, crítico, puede salir una tesis que nos ayuda a todos. Entonces yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, no solo por estar informados, sino por ser críticos frente a las informaciones que recibimos. Nos queda una última, bueno, hay más preguntas, pero nada más tenemos tiempo para hacer una pregunta más. Esta es de, José del Carmen Pérez desde Coro, Estado Falcón. Saludos al Estado Falcón. ¿De qué manera ayudamos a nuestros jóvenes a comprender el valor de la verdad? ¿Cómo hacemos que les importe? Porque qué relevancia tiene para un muchacho que quizás está en su casa, no sale, tiene qué sé yo, todo el tiempo en Twitter o en Instagram, que esto sea verdad o que no sea. Es un videojuego, correcto. Está todo el día en una realidad que no es la nuestra. Sí, yo creo que es muy importante esta pregunta y muchos saludos pues a toda la gente de Falcón que nos sigue desde esa ciudad primigenia de Venezuela, ¿verdad? Desde el 26 de julio de 1527, ¿verdad? Fundada y donde estuvo la primera diócesis de Venezuela. Es importante esta pregunta porque nos lleva sobre la realidad. En filosofía una materia central es la metafísica, que es el estudio de la realidad. Pero hoy en día nos preguntamos, ¿qué es lo real? ¿Y qué es lo más real de lo real? O como decía Xavier Zubire, ¿dónde está la ultimidad de la realidad? Es decir, ¿qué es lo último de lo más real? Entonces, claro, uno decía, la realidad es lo que era objetivo, físico, lo decía el positivismo, lo que es verificable. Hoy en día este mundo de la virtualidad nos hace ver que precisamente la virtualidad no es una competencia, una alternativa a lo real. Son reales estos encuentros, son reales estas personas que me hacen las preguntas y que nos ven y que interactúan con nosotros. Son reales las personas que veo. Entonces la virtualidad introduce una nueva realidad distinta a la que estábamos acostumbrados y esto implica un esfuerzo muy grande de la filosofía y de todas las disciplinas humanísticas precisamente de definir lo real. Ahora, dentro de la realidad está precisamente el contacto con los demás. Y yo quisiera pues terminar pues esta pequeña intervención casi con la propuesta que hace el filósofo Edmundo Husserl en la quinta meditación cartesiana cuando dice, la objetividad otra cosa no es que una intersubjetividad compartida. Me explico. ¿Cuál sería la verdad verdadera, como decía antes, utilizando pues esta deformación de la realidad? Es decir, ¿qué es lo más verdadero? Cuando yo logro salir de esa esfera cerrada de mi conciencia personal y subjetiva, y esa subjetividad mía la comparto, la confronto con la subjetividad de las otras personas que están alrededor mío, entonces nace una intersubjetividad. Entonces algo es verdad porque es intersubjetivo, porque más allá de mi videojuego, más allá de esa ventanita que me han cerrado, casi pareciendo con otro filósofo de Leibniz, que casi que la persona es una mónada, en el sentido que es una única entidad, como una casa cerrada sin puertas ni ventanas, y eso muchas veces es nuestra conciencia, que simplemente vemos estamos encerrados en ese videojuego, en esa televisión que vemos y no compartimos con los demás. Y entonces regreso a lo anterior, ¿cómo somos críticos?
si realmente compartimos con los demás. Yo creo que cuando uno sale de la propia casa, cuando uno se compromete en su barrio, en su comunidad, cuando uno ve la pobreza que tenemos, los problemas que sufrimos, nos damos cuenta, esta es la verdad. La verdad no es la que nos presentan o nos quieren presentar, que todo está bonito. La verdad es cuando yo camino y veo el sufrimiento de la gente, pero también veo la lucha que hace todos los días. A las 4:30, 5 de la mañana, toda la gente que se levanta para ir a trabajar, que toma yo no sé cuánto, hace una fila enorme para tomar su autobús y poder llegar y llevar ese salario pues a su casa. Esa es la verdad verdadera. Hace falta salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra esfera cerrada, encontrarnos con la verdad de los otros y entonces mi verdad se hace más verdadera porque de alguna manera se hace objetiva porque es intersubjetiva. Bueno, muchas gracias a Monseñor Bior Castillo, él es el obispo de La Guaira. Ya tenemos inclusive una recomendación a paso de cangrejo, Humberto Eco, yo ya la anoté. Yo no sé si lo he mal anotado. A propósito de la feria. A propósito de la feria, totalmente. Vamos primero con el video resumen del segundo seminario, la segunda jornada del cuarto seminario TV abierta en pospandemia. Adelante. Cuarto Seminario de Formación sobre Televisión, TV abierta en pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento. El comprender que la educación en medios, como también se le llama, o la alfabetización digital, guarda relación con el generar miradas críticas. Y cuando hablamos de miradas críticas, los docentes, las familias se sienten identificados inmediatamente porque es un anhelo, es un deseo llegar hasta allí. Por ejemplo, entre nuestros hijos, nuestros estudiantes, la juventud, los niños. Sin embargo, esto requiere un esfuerzo. Para mí, la educación en medios es la gran excusa para educar. Es decir, el medio de comunicación encierra una cantidad de significados, de miradas de mundo, de cultura que no se puede dejar pasar. La familia tiene una gran corresponsabilidad en este tema y la escuela también. Nuestros muchachos, también decía Joan Ferrer, tienen una vida en la escuela y una vida fuera de la escuela. Es importante decir que la pandemia es definitivamente un punto de corte en la historia. Si no tenemos ese elemento allí claro, tú dices, bueno, fue lo mismo que ocurrió entre una edad y otra, entre una era y otra, pero de manera muy acelerada. Esa es la gran diferencia. Lo que antes tardó 100 años, 20 años, no, aquí fue en 2 años, corra. O sea, aquí es corra porque tenemos que correr definitivamente. Entonces, eso por supuesto trajo avances vertiginosos en lo científico, en lo tecnológico, en lo personal, en lo humano, en lo familiar que nos comentaba la profesora. O sea, se nos trastocaron muchísimos elementos. Ver la pandemia como la oportunidad de hacer las cosas mejor a como las veníamos haciendo. Eso es maravilloso. Es decir, es una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas, porque no las estábamos haciendo del todo bien. Yo creo que la pandemia nos trajo retos a todos, definitivamente a todos. Podemos pensar en la humanidad. O sea, esta pandemia le trajo retos y tareas a la humanidad como totalidad, como especie, como la gran aldea. ¿Okay? Pero también le trae retos a los gobiernos locales, ¿okay? Y también a la sociedad organizada como individuos o como grupo de individuos. Aprovechar esta oportunidad para ser mejores. Ese yo creo que es el gran regalo que le podemos sacar a la pandemia si nos ponemos en esa onda. ¿Qué es el Complex TV? Bueno, es una televisión cuyo lenguaje, cuyo discurso se hace cada vez más complicado para el espectador. Pero paradójicamente, ese espectador de las nuevas generaciones es un espectador que quiere cosas complejas, que se aburre con una televisión clásica, con una narración tradicional. Los jóvenes de hoy no ven telenovelas. ¿Por qué? Porque las telenovelas son reiterativas. La información que se da tiene que decirse hasta 3 y 4 veces. Porque bueno, era para una generación que no es que no le gustara pensar, pero era simplemente un entretenimiento y entonces, bueno, el discurso era sencillo. Pero los jóvenes o las nuevas generaciones realmente buscan pensar y lo hacen para entretenerse. Entonces, las series de hoy en día, que son las que establecen el nuevo lenguaje cinematográfico y audiovisual, esos jóvenes quieren programas que los reten,
quieren contenidos audiovisuales que los reten, que les digan, tienes que pensar un poquito más porque se involucran. Continuamos a las 9:43 con este seminario, esta cuarta jornada, del cuarto seminario TV Abierta en Postpandemia, retos y oportunidades para la generación de conocimiento. Y les recordamos que esta noche a las 8:30 vamos a tener un mensaje del cardenal Pietro Parolin desde la Ciudad del Vaticano, en Roma, en ocasión a los 23 años de Vale TV, y por supuesto un saludo también al país. Así que muy atentos para ver este mensaje, que lo sé porque yo grabé la promoción. Pero aquí se lo digo en intimidad. Bien, a ver, ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, consultora experta en el monitoreo electoral y de medios, experticia en gestión de proyectos, edición, organización de eventos, soluciones digitales, diseño, ejecución y publicación de investigaciones en las áreas de comunicación corporativa y seguimiento electoral y monitoreo de medios. También es rectora suplente del CNE. Le damos la bienvenida a la profesora Griselda Colina. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, voy a quitarme el tapabocas. Sí, se vale. Espero que no me quede la marca. Muy bien. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarnos, de verdad, Vale TV. Yo creo que es una ocasión además que hay que celebrar, que se sigan haciendo este tipo de eventos, este tipo de alianzas, Vale Ser Escuela, con el ININCO. Yo creo que nos habla además de un reto propositivo que está asumiendo la televisión venezolana encarnada en este momento en Vale TV, que nos lleva además a discutir temas que son tan actuales como estos, pero que además que permanecen en el tiempo, ¿no? Yo creo que acabamos de escuchar a Monseñor con estas magníficas reflexiones que nos dan pie para seguir conversando un poco sobre esos retos de la televisión y los retos de los medios de comunicación en estos días justamente para la ciudadanía. El tema que me toca a mí abordar justamente tiene que ver con eso, cómo vemos a una ciudadanía, además enfrentándose al uso y a veces al abuso de lo que son las redes sociales. Yo creo que yo dividí como mi presentación breve en tres partes. Yo creo que una primera tiene que ver con lo que es el cambio en los hábitos de consumo informativo del venezolano. Luego también lo que es la acción sociopolítica de la ciudadanía en un país como Venezuela. Y finalmente la participación ciudadana. Me gustaría entonces enfocarme en esas tres cosas, empezando por entender que por supuesto Venezuela no escapa de una tendencia global donde los venezolanos pues estamos con unos nuevos hábitos de consumo informativo, estamos viendo cómo el país cambió, cómo nuestra realidad cambió, cómo antes de repente nosotros teníamos horarios incluso específicos, medios para comunicarnos, para informarnos de noticias, para saber, de conocer lo que estaba pasando. Teníamos además una opinión pública y unos referentes informativos que han ido cambiando en el tiempo, un sistema de medios que ya no es como el que lo conocíamos, como cuando yo empecé a estudiar, y que ahorita tenemos el reto además de las redes sociales que nos convierten en prosumers. Entonces somos consumidores de una información, pero a la vez podemos producirla. Entonces esto nos presenta muchos retos a los venezolanos en un cambio que nos inserta en una realidad que nos exige compromisos, que nos exige y nos demanda una acción distinta, más responsable, como nos decía Monseñor, mucho más consciente de lo que estamos haciendo, de lo que estamos consumiendo y de lo que estamos reproduciendo. En ese sentido, entonces, entendiendo que el país también está en una realidad compleja, en una realidad adversa, en una situación de crisis humanitaria, donde por supuesto los venezolanos necesitamos mucha información básica, información incluso para la sobrevivencia, pues hemos entendido también que los ciudadanos tenemos que ver entonces cómo nuestra acción va más allá de una acción tradicional pasiva y quizá incluso denunciativa. Yo creo que nos toca entonces a los ciudadanos asumir
un rol propositivo, un rol distinto en una acción que tiene que ver con la resignificación de la política. Y yo creo que ahí una de las cosas que nosotros hemos entendido en este tiempo que hemos estado pasando es cómo la política, cómo entendemos cada quien la política. Y para nosotros la política tiene que ver con una acción para el bien común, entendiendo que tenemos a muchos venezolanos en situación de pobreza, en situación de necesidad, cómo las acciones que cada uno hace tiene que ver y puede ayudar a cada uno de esos venezolanos y puede entenderse, también podemos brindar esperanza a cada uno de esos venezolanos que está ahorita en el país. Yo creo que uno de los roles y una de las situaciones que nos toca asumir desde los medios de comunicación, desde los distintos espacios, incluso desde esas redes, es utilizar esas redes que a veces se han convertido en un receptáculo de opiniones estériles, de opiniones duras y súper polarizadas. Es como nosotros entonces también asumimos un rol responsable de ver en las redes sociales no solo una cantera para vertir odio y verter situaciones terribles, sino también para a veces comunicar situaciones positivas, para ver entonces cómo nosotros avanzamos en un camino que le brinde esperanza y soluciones a los venezolanos. Allí yo finalizo con el tema de la participación ciudadana. Yo creo que justamente los venezolanos y en el mundo entero estamos viendo cómo hay movimientos sociales donde la ciudadanía se involucra de una manera constructiva en el uso de las redes, cómo convocan a distintos grupos para entonces hacer propuestas, para llevar adelante iniciativas que promuevan cambios y que permitan que los ciudadanos se involucren y se articulen en construcciones positivas y diferentes y soluciones para un país. Yo creo que Venezuela más que nunca hoy necesita de ciudadanos informados, necesita además salir de la pornomiseria. Cuando Monseñor hablaba de todas estas situaciones que a veces uno ve y entiende cómo circulan informaciones que a veces exponen situaciones terribles. Yo creo que es parte de lo que tenemos que entender, no hacernos parte de esas situaciones, entender que tenemos un compromiso no solamente con lo que vemos, sino también con lo que reproducimos y compartimos, y que la posibilidad que nos brindan este tipo de medios, o sea, entender que hay medios como Vale TV, que produce conocimiento, que genera información valiosa, que vale la pena ser compartido y que está asumiendo además el reto multiplataforma de llegar a distintas audiencias. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que asumir, de lo que tenemos que ver como positivo. Yo creo que sí, y siempre yo soy optimista, yo soy realista radical, pero soy optimista en el sentido de que me gusta ver el vaso medio lleno y ver situaciones como estas, ver cómo un canal que tiene ya 23 años sigue adelante, sigue evolucionando, pero no abandona su compromiso en la generación de contenidos y en la producción de contenidos de calidad y de conocimiento, de establecer alianzas con la academia, de establecer alianzas con institutos, de establecer alianzas con organizaciones que le permitan dar un abanico de opciones y de dar estas discusiones que son tan valiosas y tan necesarias para un país que además necesita fortalecimiento de sus instituciones y fortalecimiento de sus valores democráticos. Muy bien, profesora, mire, tenemos ya preguntas de varias partes de Venezuela, varias preguntas. Vamos a ver, desde Cumaná nos escribe Inés María Loyo, dice: yo creo que las redes sociales son beneficiosas, pero también son un espacio para promover el odio. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a eso? Pues fíjate, le agradezco mucho a esta persona de Cumaná, además, una zona tan linda de Venezuela. Yo creo que ella tiene razón. Las redes sociales pues dependen también del uso que nosotros le demos. Yo creo que siempre va a ser beneficioso que podamos tener la posibilidad de conectarnos y de comunicarnos de distintas maneras. Ahora, en el mundo entero nos podemos comunicar incluso con líderes, con gobiernos, con representantes y autoridades locales a través de las redes sociales, y eso es una oportunidad que quizá no teníamos antes. Entonces yo creo que el tema está en informarnos bien, en entender cuál es el compromiso que tenemos frente al uso de las redes y asumirlo con la conciencia debida. Muy bien, otra pregunta también tenemos aquí desde San Cristóbal. Luis Julio Chacón. Yo tengo 75 años, ya empezamos bien con la pregunta. Yo tengo 75 años y uso las redes sociales con ayuda de mi nieta. Prefiero la televisión. ¿Cómo se puede ayudar a la participación ciudadana de un canal como Vale TV,
que por cierto los felicito por su programación, muchas gracias. Mira, este señor de 75 años justamente nos muestra una tendencia que es además pues muy regular, muy normal. Ciertamente los abuelitos se ayudan de sus nietos, son los nietos los que ayudan a manejar la tecnología. Y yo creo que justamente no abandonar, o sea, no tiene por qué el uso de las redes abandonar plataformas más tradicionales. O sea, yo creo que justamente ahí lo está haciendo. Vale TV no abandona en la televisión abierta, porque además en un país como Venezuela, donde no todo el mundo está conectado, pues mira, la mayoría le llega a través de televisión abierta, de una señal abierta que ven en todo el país. Ahora, el que tenga posibilidades de conectarse de repente a un Instagram Live y mandar unos mensajes y poder hacer esta pregunta como la hizo el señor, pues maravilloso. Pero habrá otras personas que incluso tengan que ver esto de manera sincrónica porque entonces no tuvieron la oportunidad, la conexión de hacerlo. Bueno, hay que estar en las múltiples plataformas y cada audiencia se adaptará a esto. Ahora, hay una pregunta, bueno, también de aquí de la audiencia. ¿De qué manera se puede alfabetizar a la gente para que optimice el uso de las redes sociales? ¿Cómo se puede aprender? ¿Dónde se puede aprender? Y estamos hablando de personas de cualquier edad, porque yo estaba conversando con unos amigos que ellos tienen un proyecto, lo suelto por aquí, de alfabetización para personas de la tercera edad, y no estaban muy de acuerdo en el nombre. Porque ellos decían, si le ponemos alfabetización digital para abuelitas, nadie va a querer entrar, porque nadie se considera, se ve a sí mismo una abuelita. Entonces, ¿dónde puede una persona, por cuenta propia, conseguir esa alfabetización? Mira, sí, hay resistencias con el nombre. Fíjate que cuando comenzamos la pandemia, yo recuerdo que con la profesora Morel Alvarado, que ella además es especialista en el área, ella nos ayudó a hacer varias inducciones básicas, porque pues teníamos compañeros con los que estábamos trabajando que no sabían ni siquiera abrir una sala de Zoom, no sabían cómo trabajar en esos entornos digitales. Y le dijimos, bueno, vamos a hacer un taller de alfabetización digital para ustedes. Y claro, ellos que son, imagínate, gente muy formada, muy preparada, nos decían, pero ¿cómo es que me van a alfabetizar? Y yo creo que sí, hay que entenderlo y asumirlo con humildad y entender que estos son retos que nos exige la nueva realidad, estos nuevos ambientes en los que nos estamos moviendo, y que yo creo que más allá, cuando pase la pandemia, esto va a quedar. Yo creo que además una de las cosas que nos permitió ver la pandemia y trabajar en estos ambientes es esas posibilidades de estar conectados con gente que quizás antes decíamos, bueno, ¿cómo lo traigo? ¿Cómo hacemos este viaje? Y ver que, mira, sí, a través de una cámara, de una conexión digital, también podemos estar presentes, podemos dar esa discusión y esos debates, y que no hay distancia ni tiempo que nos impida entonces conectarnos. Yo creo que para aprender, para entender a manejar todos estos retos que nos implica los nuevos medios, pues el ININCO, yo lo debo reconocer, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación, está allí, las profesoras de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Comunicación Social, también están dando esas informaciones. Hay otras universidades que también conozco y reconozco, hay ONGs que están brindando también este tipo de informaciones. Ahora miren, en YouTube usted puede conseguir un tutorial para lo que le dé la gana, eso se lo digo también. Ahora, yo creo que tiene que haber responsabilidad y buscar esas fuentes confiables. Yo creo que eso es parte de lo que nos toca, entender quiénes son fuentes confiables incluso para la formación, quiénes son fuentes confiables para la información, para la distribución de información y para la promoción y formación de lo que es el conocimiento. Y tenemos también una última pregunta. Andrés Arias, mira como mi sobrino, Andrés Arias, desde Caracas, pregunta, ¿tiene futuro los medios de comunicación tradicional que no se integran a las redes sociales? Mira, es difícil. Yo creo que nunca uno podría dar por finiquitado a un medio de comunicación. Yo recuerdo que cuando empezaron los medios digitales, mucha gente hablaba de la muerte del papel y que no íbamos a ver más medios en papel. Yo creo que siempre va a haber posibilidades para los medios tradicionales. Y sobre todo yo creo que la evolución y todo va a depender también del contenido, de la calidad del contenido, de la calidad de la programación que tengan allí y de cómo asuman esos retos. Yo creo que hay medios que están bien establecidos, que tienen una audiencia
muy concreta y que no se pierda en el tiempo y que a la larga van a terminar evolucionando y viendo de qué manera progresivamente y también de manera armónica se integran a las distintas plataformas que están sin perder su versión tradicional original. Perfectamente, muchas gracias a la profesora Griselda Colina por su participación. Tenemos, por supuesto, vamos a recordarles que estamos en el cuarto seminario TV Abierta en Pospandemia, Retos y Oportunidades para la Generación de Conocimiento, organizado por Vale TV con el apoyo de la Unión Europea y la participación del ININCO. Bueno, nosotros tenemos una promoción precisamente para la cuarta y última jornada de este seminario. Adelante. En vivo, este viernes 10 de diciembre, de 9 a 10:30 de la mañana, conéctate con nosotros en la última sesión del cuarto seminario TV Abierta en Pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento. Junto a los profesores Carlos Guzmán, Verónica Fuenmayor y Eric García Aranguren. También nos acompañará la profesora Morela Alvarado, directora del ININCO, y finalizaremos la jornada con palabras del señor Duccio Bandini, de la Unión Europea, y de nuestra directora fundadora, licenciada María Eugenia Mosquera. No dejes pasar esta gran oportunidad. Nueve y 59 minutos, estamos en vivo a través de la señal de Vale TV y las plataformas digitales de YouTube e Instagram Live, y le vamos a dar la bienvenida. Bueno, pasa que yo les voy a explicar qué pasa, que está cumpliendo años, pero igual le vamos a dar la bienvenida. Ella es magíster en Comunicación Social y licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, egresada del Diplomado Programa Integral de Formación para el Docente de la UCB Aletia. Además, también es investigadora, docente del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, el ININCO, de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida la profesora y cumpleañera Luisa Torrealba. Feliz cumpleaños, profesora. Muchísimas gracias y qué privilegio que coincida el cumpleaños y estar haciendo lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta, su vocación. Sé que María Eugenia, directora de Vale Televisión, estuvo recientemente de cumpleaños, pero además Vale Televisión cumple 23 años el día de mañana y este seminario coincide con los 300 años de la Universidad Central de Venezuela. El aniversario de nuestra casa, la llegada de esa institución donde se han formado tantos venezolanos y que fue pionera para la creación de otras casas de estudio, donde la diversidad de pensamientos, donde la pluralidad que forman parte de nuestros derechos comunicacionales está presente y donde nos formamos y donde cientos de jóvenes se siguen formando para seguir construyendo país. Muy bien. Adelante, bueno, las cámaras son suyas para que nos eche el cuento, pues. Sí, pues es un privilegio hablar acerca de experiencias responsables en los medios de comunicación social. Justamente Monseñor hablaba de la libertad, de esa maravilla, de esa posibilidad que tenemos los seres humanos para tomar decisiones, para tomar acciones. Y justamente cuando pensaba en hablar sobre la responsabilidad que deben tener los medios de comunicación social, pensaba en primer lugar en que los medios de comunicación social trabajan o son beneficiarios preferenciales de un derecho humano maravilloso como es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Siendo usuarios privilegiados de este derecho, tienen la responsabilidad, el deber de hacer que se respeten los principios básicos que son la pluralidad, la diversidad de ideas y pensamientos de toda índole, sin distinción de fronteras, sin distinción de edad, de creencias, de preferencia política, de nacionalidad, de edad. Todos tenemos derecho a expresarnos y los medios de comunicación son un canal privilegiado. Por eso es importante que realicen este trabajo de forma responsable, apegado a principios éticos. Por otro lado, los medios de comunicación audiovisuales, las televisoras que transmiten en señal abierta, se soportan sobre la base del uso del espectro radioeléctrico, que es un bien público, es un bien que pertenece a todos los ciudadanos, solo que es un bien finito y debe ser gestionado, debe ser administrado
por el Estado y debería ser gestionado con criterios de pluralidad, con criterios de inclusión, con criterios de transparencia, para garantizar que la diversidad de pensamientos, que la diversidad de condiciones que tenga nuestra audiencia, que tengan los ciudadanos, sea reflejada en esta señal de los medios de comunicación televisivos de señal abierta. Una condición importantísima para ejercer la responsabilidad, pues, es que se garantice esa pluralidad sin discriminación, es que se garantice la diversidad, que se garantice programación que atienda a la necesidad informativa de niños, niñas y adolescentes, como lo está haciendo Vale Televisión, con su programación dirigida a los niños, que se atienda a la necesidad de las personas de la tercera edad, que se atienda a la necesidad de las personas que viven en zonas urbanas, pero también las necesidades específicas que tienen los trabajadores del campo, las personas que trabajan en las zonas rurales, las personas que viven en las fronteras, que pueden tener intereses absolutamente diversos, que se atienda a la necesidad de las amas de casa, que se atienda a la necesidad de los profesionales, que se atienda a la necesidad de los estudiantes. Son muchísimas. Todos somos iguales en relación con nuestros derechos, pero tenemos características que nos diferencian. Y es importante que en esa pantalla de la televisión abierta sea reconocida la diferencia que tienen cada una de estas personas. También es importante que en el ejercicio de esos derechos comunicacionales se apueste por una televisión de calidad. Hablamos en este seminario de producción de conocimiento y qué importante que en este momento que estamos viviendo una situación de pandemia que nos movió al mundo entero, no solamente a nuestro continente, a nuestro país, qué importante tener fuentes informativas de calidad, fuentes informativas que se sustenten en información calificada, en información proveniente de documentos, en información proveniente de profesionales capacitados, de profesionales que tengan formación específica en las áreas científicas, técnicas, en el área de salud. Gracias a la pantalla del televisor, muchas personas que no tienen acceso a Internet y que viven en una zona muy apartada pueden saber la importancia de vacunarse, la importancia de usar el tapaboca para prevenir la prevención del coronavirus. Entonces, cuando hablamos de información, cuando hablamos de la potencialidad que tienen los medios de comunicación social de señal abierta, en particular la televisión, hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho a la vida. Usted puede salvar su vida al tener acceso a la información, al tener acceso a información de calidad, de fuentes calificadas que les permita tomar una decisión, que le permita tomar una decisión para prevenir, para protegerse, para proteger a su familia. Pero usted también puede acceder a los diversos derechos que están garantizados en la Constitución y que forman parte de la democracia al tener acceso a la información. Usted puede tomar, una vez que está informado, tiene la capacidad de analizar esta información de forma crítica, de forma reflexiva, de forma creativa y tomar sus propias decisiones, que pueden ser decisiones muy cotidianas sobre, por ejemplo, ¿qué vía tomo para llegar al trabajo? Si me entero a través del medio de comunicación que hay una manifestación o que hay un colapso del tránsito, hasta decisiones más trascendentales como, por ejemplo, por quién voy a votar para dirigir los destinos de mi país. Entonces tiene que ver con todos, tiene que ver con derechos civiles, tiene que ver con derechos políticos, tiene que ver con el derecho a la vida, tiene que ver con el derecho a la salud. Por eso yo celebro que se abran estos espacios en los que podemos reflexionar, en los que podemos compartir con nuestra audiencia, con estos profesionales tan valiosos que están participando sobre la relevancia de que se desarrollen contenidos de calidad y con responsabilidad que en los medios de comunicación social, en especial en la televisión de señal abierta. Mire, tenemos preguntas ya. Desde Maracaibo tenemos una pregunta de Leo Figo. Dice, ¿hay en Venezuela algún ejemplo de medios de comunicación que de forma sólida haya incorporado en su labor comunicacional las nociones de responsabilidad y servicio público? O sea, trascendentalmente, digamos, a lo largo de los años. Sí, tenemos muchas. Les voy a mencionar apenas algunos ejemplos. Recuerdo en una situación como la crisis política que vivió el país en el año 2002, donde fueron cerradas las señales abiertas de algunas de las principales televisoras privadas. Algunos medios de comunicación social, como por ejemplo Fe y Alegría, hicieron un consenso, trabajaron de forma mancomunada con ciudadanos
que desde las distintas comunidades y desde las distintas regiones del país relataban, contaban de primera mano lo que estaba pasando. Esta información obviamente era procesada, era verificada por el equipo periodístico de Fe y Alegría, pero gracias a la labor que ellos realizaron pudimos conocer lo que estaba pasando cuando otros medios estaban silenciados. En el año 2014, cuando hubo protestas estudiantiles, recuerdo en particular el Día de la Juventud, una protesta en la que lamentablemente perdieron la vida varias personas en los alrededores del Ministerio Público, hubo muchas personas que tenían su celular y estaban grabando. El equipo periodístico de la cadena Capriles, que luego fue vendida, ellos analizaron más de 20 horas de video, analizaron más de 10.000 piezas fotográficas aportadas por los ciudadanos. Entonces allí hubo un trabajo de cooperación entre los ciudadanos y los equipos periodísticos que con la rigurosidad, la verificación, la contrastación de las fuentes pudieron reconstruir lo que había ocurrido y pudimos saber lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto el caso de Vale Televisión, de nuestra cumpleañera, que abre espacios como estos que permiten reflexionar, que permiten formar a la audiencia y que se han caracterizado por desarrollar una programación científica, tecnológica, recreativa. La programación que tienen para los niños, adolescentes es maravillosa y que han establecido alianzas con las principales redes internacionales de televisión pública, como la televisión pública española, como la televisión pública alemana, para ofrecernos, a pesar del contexto de pandemia que limita mucho la producción, pero ellos siguen abiertos, 23 años ininterrumpidos, ofreciéndonos programación de calidad que puede servir para conocer y para reconocernos, porque yo veo maravillada las postales de Venezuela, los micros que se transmiten a través de Vale Televisión que permiten que por lo menos mi niña que tiene 6 añitos pueda conocer las playas, pueda conocer la región andina gracias a que se está transmitiendo en Vale Televisión. Entonces yo creo que sí se están desarrollando experiencias maravillosas y puse ejemplos de radio, de prensa, de televisión en el caso de Vale Televisión y creo que hay unos equipos creativos, profesionales de alta factura, trabajando y dispuesto a vencer las fronteras, a vencer las fallas, en el caso de Vale a través de la cooperación con otros medios internacionales y se está realizando, se está cumpliendo esa labor de llevarle programación informativa y de calidad a la audiencia venezolana. Muy bien, Antonieta Narváez, preguntas desde Caracas. Esta pregunta está muy buena. ¿Cuál es el papel del Estado en este tema, en el tema de la responsabilidad? ¿Qué debe hacer el Estado? El Estado tiene la obligación de ser el primer garante de que se cumplan, de que se respeten los derechos comunicacionales, de que se otorguen las frecuencias para operar estaciones de radio y televisión de manera plural y de que se garantice el cumplimiento de los derechos comunicacionales establecidos en la Constitución Nacional. Hay un caso en particular, el caso de la LOCNA, que fue aprobada en el año 98, justamente cuando nace Vale Televisión, entra en vigencia y la LOCNA es innovadora porque establece que los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión, tienen derechos comunicacionales y establece que deben garantizarse en las escuelas formación para la educación creativa de los medios, para la educación crítica de los medios. ¿Qué ha sucedido? El Estado, que debe ser el primer garante, a pesar de que han pasado 23 años, no ha incorporado en el currículum básico la formación en educación para los medios. Y hay una gran falla. Lo otro que ha ocurrido es que lamentablemente el Estado se ha confundido error gobierno-Estado y en lugar de garantizar el pleno ejercicio de las libertades informativas, el Estado se ha convertido en un censor. Y hay algo importante, lo hablaba Monseñor, muchas veces quien detenta o ostenta el poder quiere permanecer en el poder. Y cualquier información que pueda ser crítica y que pudiera poner en peligro la continuidad del poder, quien ejerce ese poder quiere silenciarla, quiere que no se conozca y creo que lamentablemente en el caso venezolano esto ha ocurrido. El Estado que debe ser garante ha sido un Estado que ha promovido leyes contrarias a la Constitución en la que se coarta el pleno disfrute y pleno ejercicio de la libertad de expresión. Muy bien, tenemos una última pregunta por aquí. Esta es de Valentina Medrano, también de Caracas. Dice, ¿qué estrategias puede emprender los medios de comunicación o pueden emprender los medios de comunicación para cumplir de forma responsable su función comunicacional en medio de un contexto como el de la pandemia que presenta muchas dificultades logísticas, económicas, entre otras? Sí, como les decía, Vale ha sido un gran ejemplo de ello, el establecer alianzas con las principales cadenas públicas del mundo, con la DW, con la televisora pública española, para traer programación de calidad
a los ciudadanos. Por otro lado, la creatividad. Ahorita que estamos en el mundo multipantalla, el crear, además de la programación que se transmite en señal abierta, crear micros informativos, crear documentales que puedan ser transmitidos a través de redes. Por ejemplo, el ININCO, de la mano de la profesora Morel Alvarado y de Martin Hans, quien estuvo la semana pasada acá, está desarrollando un seriado que se llama Vivir y Convivir, maravilloso, que se está transmitiendo a través de las redes sociales. Es un ejemplo maravilloso. Y finalmente quería hablarles de un concepto que se llama la auditabilidad pública de medios. Es un concepto que se ha aplicado y se ha desarrollado más en Europa, en Canadá, que es que los medios de comunicación cuenten con mecanismos de transparencia, mecanismos de rendición de cuentas, que los ciudadanos conozcamos quién es el propietario de ese medio de comunicación, quiénes son los responsables de la producción, cuál es la misión, la visión de ese medio de comunicación para saber qué podemos esperar de su programación. Y la otra parte de estos mecanismos de auditabilidad pública es la participación de la audiencia. Por ejemplo, la creación de consejos de televidentes que puedan hacer propuestas sobre temas que se puedan abordar en el contenido, que puedan monitorear la calidad de los programas que se produzcan en una televisora de señal abierta y que puedan hacer observaciones para mejorar y puedan hacer observaciones y críticas cuando sientan que algo no se está haciendo mal. Entonces, el tener a la audiencia como protagonistas es fundamental y creo que estos mecanismos de auditabilidad pública de medios son una vía, son una puerta para iniciar este trabajo. Mira, tenemos otra pregunta que acaba de llegar, aquí no nos deja, pero está muy bien, para eso estamos. Sí, señor, esta pregunta no nos dice quién la envía, dice, ¿cómo ayuda la Universidad Central de Venezuela en la alfabetización de medios? ¿Hay algún posgrado? Sí, tenemos un posgrado maravilloso, la especialización en educación para el uso creativo de la televisión, donde se forman comunicadores, donde se forman educadores, donde se forman profesionales de distintas áreas para adquieren herramientas para usar de manera creativa los medios de comunicación social con fines pedagógicos, con fines de enseñanza, y también se le enseña a los cursantes de este posgrado a tener una mirada crítica, reflexiva ante los medios de comunicación tradicionales y ante las redes sociales, para que las personas sepan distinguir cuando hay desinformación, cuando algo viene de una fuente que no es calificada en la materia. Entonces sí, en la Universidad Central de Venezuela, en el ININCO, contamos con la especialización en educación para el uso creativo de la televisión y los invitamos cordialmente a inscribirse o a acercarse para pedir información. Muy bien, ya tenemos esa información. Además, tan contenta que se puso la profesora cuando lo dijimos, ¿no? Porque acertamos con la pregunta. Muy bien. Bueno, recordamos que mañana Vale TV cumple 23 años. Sí, señor, 23 años. Y confieso que los 23 yo debo haber visto por lo menos 22. Por lo menos he visto 22, siempre he sido un enamorado de Vale TV, de tantos programas que recuerdo. Y tenemos precisamente un video para conmemorar, para recordar y para celebrar esos 23 años. Adelante. Los primeros 23 años de vida de Vale TV como medio televisivo, cultural y dedicado al conocimiento abren una necesaria reflexión sobre el alcance de sus logros y su perspectiva de crecimiento y desarrollo en los ámbitos de la cultura, el conocimiento y los medios de comunicación. Esto avalado por la calidad de una programación plural, multicultural y de valores que le ha permitido atraer crecientes niveles de audiencia y lo ha consolidado como ventana para la difusión del arte y la cultura venezolana y universal. 23 años después, hemos consolidado un modelo de televisión de conocimiento, una escuela de televisión que ha formado varias generaciones de profesionales multidisciplinarios y un canal técnicamente renovado, modernizado, con una visión clara y estratégica de futuro, para recorrer una nueva etapa y nuevos retos humanos, tecnológicos y de contenido que representa el tiempo por venir. Este cambio tecnológico y mediático presenta un reto importante y exige que todos los actores tengan una conciencia clara y un sistema de acción coherente. A la sumatoria compleja global se deben incluir
los retos y desafíos diarios de la situación local venezolana que obliga a los medios y en especial a la televisión abierta tradicional a repensarse, a fortalecerse y comunicar a través de otras pantallas. Se trata de informar, contar historias, nuevos contenidos para conectar con la gente a través de las diversas plataformas. El contenido siempre estará por encima de la tecnología o de las exigencias del mercado. En un mundo cada vez más tecnológico, debemos enfatizar las humanidades. Por Vale TV. Excelente, 23 años de Vale TV, son las 10 y 18 minutos, estamos transmitiendo en vivo a través de la señal abierta de Vale TV y también las plataformas Instagram Live y YouTube. Las preguntas que nos las pueden enviar por allí, también las pueden enviar por Twitter, @Vale TV Canal 5. Le damos la bienvenida a la charla, bueno, ya estuvo aquí, ya por supuesto, para mí es un placer presentar a la directora y fundadora de Vale TV, la historiadora María Eugenia Mosquera. Bueno, no estaba planificado que volviese a intervenir, pero como esto ha sido tan espontáneo y tan entre gente con tantas afinidades como es el comunicar, el transmitir, el hacer buena televisión, el tratar de que los medios cada día progresen y avancen y se integren más a la sociedad y la sociedad a los medios, y sobre todo ustedes que son profesoras y Morela que está ya sentada, pues la labor de formación y de divulgación es de manera permanente desde el instituto, desde el ININCO. Pero sí quería decir algo, ya que mañana cumplimos 23 años. Vale fue creado como un canal privado, sin fines de lucro, pero de servicio público. ¿Cómo es esto posible? Nuestra misión siempre ha estado orientada a entregar conocimiento útil al día a día de la gente, conocimiento que por igual le pueda servir a los niños, a los adolescentes y a los adultos, conocimiento en todas las áreas del saber, conocimiento que permita hacer de los ciudadanos cada vez más críticos, bien informados, ciudadanos que puedan tomar sus decisiones en función del contenido que se les está entregando con responsabilidad. Por eso las ponencias y las intervenciones de ustedes dos han sido para mí motivo y estimulación para poder decir estas palabras finales. Porque durante 23 años hemos fomentado el intercambio con la ciudadanía, tratando de entregar contenido que sea útil al día a día, teniendo presente y siempre como norte nuestro país. Porque uno no ama lo que no conoce. Entonces, mientras hacemos alianzas con Alemania, con la DW, o con Japón, con la Fundación Japón y los principales canales del Japón, o lo hacemos con Televisión Española, o formamos parte de ATEI, que es esta red maravillosa de canales culturales del mundo, y hacemos alianzas con todas las casas productoras y canales de televisión del mundo, públicos y privados, para fortalecer nuestro contenido, para entregar buenos contenidos, para entregar contenidos plurales y multiétnicos. También y sobre todas las cosas nos ocupamos de mostrar nuestro país. Porque si hay algo que tiene nuestro país, son bellezas naturales. Y esas bellezas naturales no se quedan solo ahí, son potencialidades geográficas para nuestro presente y futuro, para nuestro desarrollo. Pero también mostramos nuestra gente, porque nosotros somos, aún con la migración, somos 26 o 27 millones de venezolanos. Brillantes, inteligentes, bien formados, trabajadores, decentes, porque este es un país de gente que echa para adelante todos los días, como ustedes los dijeron. Entonces, ¿dónde está el presente y el futuro de Venezuela? Está en nosotros mismos, está en nosotros los venezolanos, porque los países solo los construimos los ciudadanos. Los países los construyen sus ciudadanos. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica de hacer de Venezuela un mejor país. ¿En dónde está? En nuestras manos, porque las potencialidades geográficas están ahí. Este es un país megadiverso. Tenemos riquezas naturales, pero tenemos lo más importante, los seres humanos. Venezuela es un país que tiene luz natural todo el año, un clima privilegiado, agua en ríos, costas, vegetación abundante, riquezas minerales,
que aprovechadas adecuadamente pueden generar empleo, educación y bienestar para sus ciudadanos. Lo tenemos todo. Bueno, esa es la tarea de Vale. La tarea de Vale es mostrar ese país, es mostrar esa gente, nuestra gente, y es darle contenidos plurales, multiétnicos, para toda la población, en televisión abierta gratuita, porque Vale es eso, es televisión abierta, por cable, en multiplataformas, gratuita. Somos una asociación sin fines de lucro y cumplimos mañana 23 años. Perdónenme si me extendí un poco, no previsto, pero consideré que dada la participación de ustedes dos sobre la responsabilidad colectiva y sobre la responsabilidad de los medios, era pertinente de que yo me permitiera, en nombre de Vale y de todo lo que hacemos Vale, pues hablar un poco del canal, porque no lo hemos hecho. Hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado de innovación, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de un mundo globalizado donde, bueno, las migraciones y la tecnología pues nos acercan y es un fenómeno mundial. Hemos hablado del virus, de la pandemia, de las vacunas, hemos hablado de todo lo que se tiene que hablar en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Bueno, pues quería cerrar hablándoles brevemente de Vale y lo felices y los orgullosos que estamos todos en cumplir 23 años y en hacer la mejor televisión posible, con limitaciones como todo el mundo y en el país. Pero ¿saben una cosa? Todo es posible si uno se lo propone, con determinación, con trabajo, con visión de futuro, experimentando, estamos innovando, estamos experimentando, estamos con unas cámaras robóticas. Yo misma estoy hablando con ustedes y no sé a cuál cámara tengo que hablar porque no tengo un camarógrafo y lo que tengo al lado es a Morela y tengo el director. Bueno, esa es la nueva televisión, esa es la experimentación. ¿Y cómo aprendemos si no experimentamos? ¿Y cómo aprendemos si no innovamos? ¿Y cómo enseñamos a los más jóvenes a hacer televisión? ¿Cómo hablamos de un mundo digital? ¿Cómo hablamos de la responsabilidad si los adultos, los mayores, los profesores, bueno, no enfrentamos los retos con responsabilidad? Por supuesto. ¿Cómo aprendemos si no nos equivocamos? Exactamente. Muy bien. Antes de finalizar, por supuesto, ya estamos llegando al final de esta tercera jornada del seminario. Quiero recordar que esta noche a las 8, o a las 8, a las 8:30. 8. A las 8 tenemos el mensaje de Pietro Parolin, desde Roma, en ocasión al 23º aniversario de Vale TV, que bueno, se cumple mañana. Son 23 años y yo también en lo personal agradezco tantísimo a Vale TV, que es un canal que no me genera nada de ansiedad, cosa que sí me generan otros canales. Yo realmente puedo disfrutar y sobre todo aprender y tener las herramientas para hacer frente a mi día a día, porque si no se han dado cuenta, Vale TV responde a la realidad con su programación, pero no quería revelarlo así. Muy bien, hemos llegado al final de la tercera jornada del cuarto seminario Televisión Abierta en Postpandemia, Retos y Oportunidades para la Generación de Conocimiento, organizado por Vale TV con el apoyo de la Unión Europea y la colaboración del ININCO en el marco del proyecto educativo Vale Ser Escuela. Agradecemos, por supuesto, su sintonía y participación, a la vez que les recordamos que el próximo viernes 10 de diciembre a la misma hora y, por supuesto, por el mismo canal, tendremos la cuarta y última jornada del cuarto seminario de Televisión Abierta en Postpandemia. Queremos agradecerle a Monseñor Biort, obispo de La Guaira, a las profesoras Griselda Colina y la profesora Luisa Torrealba, cumpliendo años, por supuesto, y además también son del ININCO, también a Morela Alvarado, por haber estado aquí con nosotros, la directora del ININCO, a la profesora Andrea Jiménez Guerra también. Así que, bueno, en esta ocasión, para la última sesión, la última jornada, la cuarta jornada de este seminario, nos va a acompañar la profesora Verónica Fuenmayor, el profesor Carlos Guzmán, el profesor Eric García Aranguren, todos del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, ININCO. Agradecemos también a todo el personal técnico que hizo posible esta transmisión y los esperamos el próximo viernes para la cuarta y última jornada del cuarto seminario TV Abierta en Postpandemias, Reto y Oportunidades para la Generación de Conocimiento. Sigan con la programación de Vale TV, el canal del conocimiento. Hasta el viernes.
Chao.